Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede con ese tipo de prácticas donde en muchas organizaciones es muy común, sí, aplicar clima cuando las situaciones son favorables, cuando la gente, pues de alguna manera es perceptiva. La gente sí tuvo un mal año, pero le toman la percepción de cómo se encuentran actualmente en base a las condiciones laborales o el ambiente quizá, pues la especulación cambie. Pero algo que es muy importante para nosotros, este tema de liderazgo gerencial. ¿Cómo existen grupos de personas o líderes que afectan directa o indirectamente el clima en pequeños grupos de trabajo o incluso en toda la organización? ¿A qué voy con esto? Se pueden hacer estudios de microclimas para departamentos muy específicos, como lo es un departamento de operaciones. Es muy diferente el clima que se vive en este departamento al clima que se vive en un departamento administrativo. Son dos áreas completamente diferentes en las cuales sí hay líderes que impactan directamente. Entonces, como por ejemplo el área de operaciones, para todos los que ya conocen parte de la teoría, podríamos decir que tiene una tendencia al estilo dedicado. Tenemos gerentes, directores, quizás supervisores del área de operaciones, donde pues sí, la tendencia por el puesto que tienen nos habla a poner en marcha estilos dedicados, quizá estilo separado, dedicado. La conducta que van a manifestar estas personas indirectamente podría estar afectando estos factores de clima. Más adelante los estaremos desglosando. Me preguntan que si se estará compartiendo la presentación, ¿sí? Lo compartiremos y demás material. Entonces, cómo las personas o un grupo de personas puede afectar el estado de ánimo de todo un grupo. Por ello, la importancia de medirlo. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos 4 tipos de clima que les entrega el reporte. Así como lo vemos con los estilos gerenciales, para todos los que ya conocen el modelo, que los estilos básicos separado, dedicado, relacionado, integrado. De esta misma manera existen 4 tipos de clima que se ven afectados por estas conductas. ¿Ok? Clima de control, de libertad, productividad y desafío. Con la misma orientación que lo vemos en la teoría básica, con una orientación, por ejemplo, hacia arriba en el eje vertical, orientación a las relaciones, o en el eje horizontal, orientación a la tarea. Casi con la misma tasa de proporción que en los estilos básicos. Entonces, nos hablaba de estilos de control o un clima de control. Por ejemplo, ¿dónde podríamos ver este tipo de clima o microclimas en las organizaciones? Por ejemplo, a mí me gusta utilizar el caso de los departamentos de contabilidad o departamentos administrativos. Pero estos son, por ejemplo, microclimas porque a veces, digo, dependiendo de la organización, pero son departamentos pequeños. ¿Dónde podríamos ver una organización apegada a prácticamente un tipo de clima de control? Utilizamos, o bueno, me gusta usar el ejemplo de un call center. Un call center donde ya está protocolizado todo, cómo tienes que hablar, cuál es tu speech que debes de decir. Primero tomas sus datos, primero pides número de teléfono, pides bla, 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 esto y esto y esto, cuestionas cuáles son las cosas. Es nada más un manual a seguir lo que hace esta gente. Es replicar una serie de procedimientos o reglas establecidas para poder sacar el trabajo de su día a día. Entonces, la percepción climática en ese tipo de organizaciones se podría denominar de control, apegándose a esta serie de normas o procedimientos. Un ejemplo de cuál podría ser un clima de libertad, el tipo de clima de libertad. Mencionaba que pueden ser las organizaciones educativas, por ejemplo, este clima que se vive en universidades, centros educativos, donde se enfatiza un poco más a la confianza, a
el estado de ánimo, a preocuparse cómo se encuentran las personas, mejorar la motivación, las charlas o esta apertura del diálogo, pues es más abierta, más extensa, se focaliza un poco más a preguntarse o a cuestionarse cómo se encuentran las personas. Ese podría ser un ejemplo de un tipo de clima de libertad. Después tenemos un tipo de clima de productividad. Aquí lo vemos que podría ser con el color rojo, que por ahí ya lo podrían asemejar al estilo dedicado. El clima de productividad, sí, nos habla de una mayor orientación a la tarea por esta parte, pero se vive muy representativamente en tipos de organizaciones. Por ejemplo, si pues, voy a poner el de una línea de producción, una ensambladora de vehículos, imagínense. El clima que se vive ahí, donde hay que trabajar con esfuerzo físico, sí, dando directrices, poner este empuje, este drive, sacando el trabajo que se tiene que sacar sí o sí, trabajando en de que si ya se descompuso algo, se tiene que, yo no me puedo ir hasta que se resuelva. Y esto me lo dice mi jefe. Si el jefe de este departamento, pues es así, de que no importa trabajar tiempo extra, pero no nos podemos ir hasta que no se repare esta máquina, pues es un tipo de clima que se puede estar viviendo en ese tipo de organizaciones. Un tipo de clima denominado para trading de productividad. Y por último, un tipo de clima de desafío. Un tipo de clima donde se trabaja en base a consensos, en trabajar en equipo. Se ve en color verde, que también lo podrían relacionar con el estilo integrado. Por tener una alta orientación a las personas, no quiere decir que solamente se preocupe por la motivación y cómo contrastarlo frente al tipo de clima de libertad. Pues bien, el tipo de clima en desafío trabaja comúnmente en equipos de trabajo, genera sinergias. La toma de resultados en ese tipo de organizaciones se basa en el consenso o en el resultado que sale en estos grupos de trabajo, en preguntar qué es lo que opina el equipo de, no sé, administrativo, qué dice el departamento de administrativo, el departamento operativo, en tomar decisiones en base a este tipo de consensos. Cuando se vive en organizaciones que comúnmente se trabajan en equipos o los equipos están cabildeados para mejorar la toma de decisiones, pues bien, puede ser la percepción de que se perciba de esta manera. ¿Okay? Aquí lo poníamos de una siguiente forma, cómo poderlo diferenciar de uno a otro, con este tipo de escalas que también los vemos en los diagnósticos de efectividad gerencial. Es decir, iniciando con el clima amarillo o el de control. Este clima, pues sí, basado en los sistemas, métodos de trabajo, seguir rutinas establecidas, y era el ejemplo que ponía del call center. Es un tipo de clima que se vive y muy frecuentemente prevalece, porque la organización dictamina así dicha orientación. Un tipo de clima de libertad o este color azul, sí, orientado a esta parte del desarrollo, las libertades que dan, como mencioné también ahí en el ejemplo, pues sí, dan canales de comunicación abierta, existe una atmósfera de seguridad pues muy fuerte para poder dialogar, y eran el ejemplo de instituciones educativas. El tipo de clima en control o esta parte del clima en color rojo, orientado a la optimización, procesos, rendimientos. Mismo ejemplo de plantas de producción, ensambladoras. Y por último tenemos el tipo de clima de desafío, con una mayor orientación a las relaciones, pero también a la tarea. Este tipo de clima que se caracteriza por trabajar en equipos de trabajo, fue lo que les presenté. Pero vamos a verlo más tangible, porque aquí nos estamos quedando solamente en teoría. ¿Cómo nos lo entrega el reporte? ¿Cómo lo podríamos aplicar o desglosar?
a las siguientes variables. ¿Hasta aquí hay alguna duda, algún comentario que quisieran hacer? No, ninguno. No, claro. Nos pregunta Elsa que si podría grabar. Sí, Elsa, puedes grabarlo. Yo también lo estoy, ya lo estamos grabando. Entonces, si a alguien al final de la sesión le interesa, pues les podríamos compartir el link. Bien, más adelante vamos a ver cómo manipular, cómo interpretar, quién contesta el DEC, quién contesta clima, cómo sacarlo. Ahora vamos a ver esta parte de las variables que mide el diagnóstico de clima gerencial. Quizá alguien que ya ha aplicado clima organizacional ya le sean pues un tanto familiares o le hagan mucho match porque ya los conocen estas 8 variables. ¿En qué consiste? Condiciones de trabajo, actitud de la gerencia, relación con mi jefe, ambiente de trabajo, satisfacciones psicológicas, comunicación, imagen de la organización y beneficios. Déjenme sacar el marcador. Iniciando con las condiciones de trabajo. ¿Cómo poder darle lectura cuando ya aplicamos una encuesta de clima y los resultados de las variables nos lo presentan de esta manera? ¿Qué nos dice? Que tiene un puntaje de 69 o 69%, como le podríamos denominar. Más adelante vamos a ver las preguntas, pero a grandes rasgos, las condiciones de trabajo, si ven, está a este puntaje y pueden ver una rayita roja, perdón, una rayita negra, que esto es un promedio general, que está basado con una media de todas las personas que han contestado encuestas de clima en Reddit. Este es el promedio en esta variable, en las condiciones de trabajo. Entonces, para este grupo de personas que tomamos la muestra, pues se encuentra justo en este promedio de 69, al igual que la actitud de la gerencia. Se encuentra justo en la rayita. La relación con mi jefe, pues está dentro del promedio. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo podríamos interpretar? Que el 70% de la gente, o que se da un puntaje de 70, la relación con mi jefe, la actitud de la gerencia, las condiciones de trabajo son favorables. Presentan una escala moderada, sí, y más adelante podríamos ver en qué preguntas esta gente pues salió mayormente pues castigando o está en desacuerdo. Recordemos que la encuesta de clima en Reddit se consideran dicotómicas, es decir, la pregunta que les hace es, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Por ejemplo, actualmente las horas de trabajo rebasan mi horario laboral. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Entonces, ese tipo de preguntas así viene realizado la encuesta para poder obtener este tipo de resultados. Y ya nos empieza a dar mayor información, pues, como esto, donde dice, ok, mira, el ambiente de trabajo sale un poco por abajo del promedio. El promedio estará por ahí en los 75, más o menos, y esta variable sale un poco bajo. Entonces, ahí ya es chamba para nosotros, especialistas, empezar a preguntar, empezar a ver qué es lo que está pasando. Las satisfacciones psicológicas igual. ¿Qué es lo que está pasando para tener esta variable por abajo del promedio de esta rayita negra que tenemos? La comunicación sí, sale por encima del promedio. La imagen de la organización igual. Se está teniendo un puntaje de 69. Y posteriormente los beneficios. Los beneficios, fíjense, es una variable donde el promedio, esto lo hacemos en concordancia en base a estadísticas, es una variable que la gente normalmente, pues, relativamente castiga en esto. Los beneficios que se perciben, recordemos que esto es una encuesta de percepción. ¿Cómo se encuentra actualmente todo el personal encuestado? Entonces, la percepción que se tiene por parte de estas personas es que sí, los beneficios están por arriba del promedio y a pesar de que es una variable relativamente castigada en muchas de las organizaciones. Y más adelante podremos desglosar las preguntas.
Y ahora vamos a la parte de lo que nos hace la diferenciación, este tipo de diagnóstico de clima gerencial. Nos habla de una efectividad colectiva. Aquí, para poder generar este reporte, se tienen que tomar como mínimo 5 diagnósticos de efectividad gerencial. Es decir, 5 líderes que de alguna manera el manejo de sus conductas se impone sobre esta parte del clima, de este estado de ánimo de las personas. Es decir, por ejemplo, estos líderes, que no propiamente a veces son todos los gerentes, se puede ver desde un supervisores, gerentes y directores, es esta gente que podríamos invitarla a que haga su diagnóstico de efectividad gerencial y ustedes, ya al momento de que quieran generar este reporte, pues consideren o tomen en cuenta estos diagnósticos de estas personas. ¿Por qué? Porque nos va a decir qué tipo de estilo o conductas manejan, la efectividad gerencial que utilizan, es decir, si utilizan bien o qué tan bien utilizan un grupo de conductas que otras. Y esto nos va a dar a tener que medir este rubro, como es la efectividad colectiva. Nos habla de que si un grupo de personas que impactan directamente en el estado de ánimo, o bien llamado clima organizacional, tienen una efectividad, por ejemplo, baja, por ahí debajo de 2.2, que lo vemos por ahí, nos habla de que sí, le cuesta un tanto trabajo poder llegar a los resultados. Y esto se podría traducir a que entonces focalizar el esfuerzo para la toma o para la llegada de resultados conlleve a un mayor esfuerzo. Recordemos que existen, para todos los que ya utilizan diagnósticos de efectividad gerencial, existe a veces esta interrogante que hay personas que tienen una efectividad gerencial chiquita, pero cuando ustedes evalúan sus KPIs, áreas de efectividad, pues su tema de productividad es bueno, es alto, y entonces sale eso. Oye, ¿cómo es posible que de que estas personas, si tienen una efectividad en el reporte de Reddit bajito, en temas de productividad, KPIs o algo que vemos en la organización, pues salgan bien? Ah, pues es que no van propiamente de la mano. Aquí recordemos que estamos hablando, los diagnósticos de efectividad gerencial son diagnósticos conductuales. Medimos la conducta en acción y nos dice que una persona le puede costar más trabajo llegar a ese resultado. No que no lo va a hacer, sino que le va a costar más trabajo. Por ejemplo, imagínense que estamos con muestras donde los gerentes o este grupo de personas predomina un estilo dedicado. Y si estamos, vamos a poner el ejemplo de trabajadores de línea de producción, donde, por ahí se nos metía ruido, donde el trabajo es enérgico, hay empuje, hay drive, pero este grupo de líderes caen en esa parte de la autocracia, quizá, es decir, el estilo dedicado en baja efectividad, y están detrás de las personas porque, una de dos, porque saben, son las personas expertas que saben mucho, recordemos características del estilo dedicado, y aparte pueden ser personas que desconfían de los demás y son estos capataces que a veces lo vemos en muchas organizaciones que no confían y están detrás de las personas. ¿Cómo vas? ¿Ya lo tienes? ¿Para cuándo está listo? Creo que lo estás haciendo mal. A ver, muévele aquí, muévele allá. No, no me gusta. Creo que no te está quedando bien. Recuerda que lo tienes que entregar a las 5 de la tarde. Esta gente que está detrás de uno o detrás de estas personas, casi con un látigo, podríamos denominar que se deriva en un estilo dedicado de baja efectividad, denominado autócrata. Entonces, nos habla que la efectividad colectiva de un grupo de personas con esas características, pues puede ser bajo. ¿Cómo creen que saldría el clima? Pese a que es de control, ¿sí?
podría ser un clima que está fracturado. Ese tipo de autocracias, hay conductas que impactan mayormente unas que otras. Combinándolo con este tema de la adaptabilidad del liderazgo del grupo. La adaptabilidad para este ejemplo que estamos utilizando tiene un puntaje 2.2, 0.7 por arriba del promedio en Reading. Entre mayor sea la adaptabilidad del grupo o de estas personas, nos dice que ante situaciones cambiantes, este grupo de líderes maneja conductualmente la apertura para flexibilizar sus conductas en la mejor toma de decisiones. Entonces, un caso muy peculiar, ahorita ya lo vimos con la pandemia, cómo existen líderes que esa adaptabilidad colectiva es nula o tiene prácticamente muy baja adaptabilidad. Ante situaciones como esas, ¿cuántos no conocimos o llegamos a ver líderes que, pues no me importa, la regla en la organización es presentarse a las 8 de la mañana y seguir con las normas? Se apegaron tanto al tema del control, procedimientos, donde hubo muchas organizaciones en las cuales yo, por ejemplo, me siento afortunado porque sigo trabajando aún en home office, pero hubo muchas organizaciones las cuales no pudieron utilizar mecanismos como estos. La adaptabilidad ante una situación cambiante como esa fue nula. No pudieron adaptar su conducta que demeritaba la situación. Quizá en ese momento la conducta que se tuvo que haber manejado era confianza, control, quizá dejarle ver al personal cómo es importante, cómo agrega valor el trabajo que hace individualmente, colectivamente, para generar, pues sí, los resultados organizacionales. ¿Qué pasa cuando eso no pasó? Pues la adaptabilidad es poca. Situaciones cambiantes como esas hicieron que organizaciones se volvieran rígidas, organizaciones en las cuales el ambiente de trabajo se vio muy fracturado por, sí, directamente la toma de decisiones de estos líderes. Y esto es solamente un ejemplo que, pues sí, es esporádico, situaciones, y espero que no se repitan como esta situación de la pandemia, pero pueden pasar. Entonces, esto es lo que nos dice el reporte. Bien, voy a presentarles cómo se ve el diagnóstico de clima gerencial. Okay, ahí sí ya se ve, ¿verdad? Ahora sí. Este es el entregable que nos va a dar el sistema, el reporte de clima gerencial. Nos da una parte de la naturaleza del instrumento, es parte de introducción, con, sí, la descripción de cada uno de los factores, que ahorita también los podremos profundizar. Esto que ya les hablé de los tipos de clima, la manera en la que está hecha, el modo del reporte, y el tipo de clima que salió, por ejemplo, en este caso. En este caso, tomamos a un grupo de líderes en el cual el tipo de clima que se vive dentro de la organización nos dice que es de productividad, ¿okay? Orientado a la tarea. Es un clima que se percibe mucho con el empuje, con el drive, con este logro de resultados inmediatos prácticamente. Nos da unas características como estas que para los que no están familiarizados con la metodología, si van a presentar esto frente a un director, un consejo, pues hace mucho match porque es lógico que la gente no entienda el tema de los estilos gerenciales en Reading. Pero aquí nos habla de sus características. ¿Cuáles son las características de este ejemplo de un tipo de clima en productividad? La información viaja de arriba hacia abajo, nos atenemos a las órdenes sin ser consultados, persiste la crítica y la amenaza de los líderes, existe un énfasis en productividad a corto plazo, no a largo plazo. Hay un exceso de supresión hacia el desacuerdo. Se nos requiere acción inmediata y resultados urgentes. Nuestras decisiones son rápidas sin hacer consultas. Vean cómo es un tipo de clima castigado. Podríamos decir que aquí se está llegando a ver una autocracia por parte de este grupo de líderes. Y ahorita el reporte nos va a dar un poco más de desmenuzar toda esta parte de la percepción. Dice, el índice de la efectividad colectiva de estas personas, vean, por ejemplo, sale por abajo del promedio. Es como si sacáramos una estadística. Estos líderes
presentan una efectividad colectiva pues, relativamente baja, 2.1, 0.2 por abajo del promedio de Reddit. ¿Y cómo lo podríamos traducir en cuanto a los impactos? El reporte nos favorece porque nos da también narrativas. Sé que la gente percibe un entorno crítico y amenazante. Aquí porque lo podríamos denominar, porque ocupan un estilo dedicado en baja efectividad, conducta de autoritarismo. ¿Okay? Crean una atmósfera en la que predomina el autoritarismo. Fíjense, ya se me adelantó el reporte sin haberlo revisado. Sin que se caracterice la ayuda de la efectividad. Se suprimen conflictos, la comunicación es escasa y la gente actúa sin consultar. Con frecuencia los líderes son temibles y se les ve como personas poco agradables. Existe un nivel de exigencias a la productividad diaria, sin importar las implicaciones hacia largo plazo. Predomina un nivel de desempeño desgastante y manteniendo principalmente las amenazas. Fíjense cómo ya el reporte está saliendo desde esta parte un tanto castigador. Y aquí están las variables. Fíjense, todo tiene un porqué. Cuando nos metemos a leer por qué fue castigado así con estas narrativas, el reporte nos lo dice específicamente. Sí, las condiciones de trabajo están muy por encima del promedio, con un 91, 21 puntos por encima, pero ¿qué pasa con la actitud de la gerencia? La gerencia prácticamente con esos tintes o esas matices autoritarias, ese autócrata, esa gente que está detrás con el látigo, pues hace que la actitud sea mermada y la percepción de estas personas que realizaron la encuesta salga de esta manera, con 29 puntos por debajo del promedio. La relación con el jefe. La relación con el jefe, de igual manera, 6 puntos por abajo del promedio. Ahorita vamos a ver las preguntas. El ambiente de trabajo, ni se diga, por abajo del promedio. Las satisfacciones psicológicas muy mermadas, muy bajas de un promedio con 36 puntos de desfase. Una comunicación de 23 puntos por abajo del promedio, pero pues relativamente factores como la imagen de la organización y beneficios salen por arriba de este promedio. Ahora, vamos a ver qué nos dice cada uno de estos factores, porque la encuesta de clima consta de 80 preguntas. Entonces, imagínense que de esas 80 preguntas, un grupo de preguntas, 10 preguntas son para evaluar condiciones de trabajo, otras 10, 12, actitud de la gerencia, y así con cada uno de estos. Nos da un poco de los datos relevantes. Aquí tenemos una muestra de 14 personas encuestadas, un promedio de los factores, que fue 65. Y aquí vamos a ver cada una de las variables. Iniciando por las condiciones de trabajo. Por ejemplo, sabíamos que salió con 91, ¿ok? Y aquí están las preguntas que ellos contestaron. ¿Y cuál fue el resultado de cada una de estas preguntas? Vamos a ver los puntajes más bajitos, que fue este de 71. Solamente el 71% de estas personas que contestaron su encuesta piensa que la carga de trabajo que se tiene actualmente es generalmente satisfactoria. Y relativamente fue la única pregunta y no profundizaremos en este porque salieron bien. Vamos a ver en las que salieron mal, como estas, el apoyo a la gerencia. ¿Por qué sacaron un puntaje de 39? Y específicamente vamos a las preguntas más castigadas, como esta. Solamente el 21% de esta muestra de personas opina que los altos dirigentes son promovidos por razones sólidas. Solamente el 21% piensa que los líderes de la organización son amigables con el personal. Y solamente el 21% confirma que si lo desean pueden escalar una queja por arriba del jefe. Vean cómo existen variables que ya están por ahí, pues sí, castigando. Con unos puntajes muy bajos, simplemente el del 43%. Solamente ni siquiera la mitad del personal que se evaluó, solamente el 43% piensa que los dirigentes trabajan muy duro para conseguir que esta empresa mejore. Entonces, nos habla de que ya hay, por ejemplo, brechas donde hay, por ejemplo, percepción en cuanto al personal
de ciertas variables y de ciertas preguntas donde a ustedes ya les podría tocar hacer un plan de acción. El reporte nos presenta prioridades a trabajar. Estas prioridades a trabajar nos lo va a dar con, de igual manera, promedios, porque a veces podrían ver una pregunta que no salga tan baja. ¿Cómo les podría explicar? Imagínense que cada una de estas preguntas tiene una barrita como esto, y cada una de estas preguntas tiene un promedio. ¿Ok? Entonces, las prioridades a trabajar que les va a presentar el reporte son a todas esas preguntas que se encuentren por abajo de ese promedio. En este caso fueron las preguntas más pequeñas, por ejemplo, las que yo les mostré, las del 21%. Y así con cada una de las variables. Fíjense cómo se ve la relación con mi jefe. Estas relaciones con el jefe salen puntajes chiquitos. Solamente el 57% opina que el jefe toma buenas decisiones. Solamente el 50% de las personas dicen tener un jefe justo. Solamente el 57% opina que el jefe cumple sus promesas. Y solamente el 57% confía en el jefe. O sea, son relativamente números muy, muy bajos que castigaron. La intención de generar este reporte fue con esa motivación, de presentarles cómo hay encuestas o climas gerenciales en los cuales se percibe o se ve claramente cómo la conducta de estos líderes están impactando directamente en el grado emotivo, en el tema climático organizacionalmente de estas personas. No se diga del ambiente de trabajo. Vean puntajes como este, de 36, que solamente el 36% opina cuando es posible. Se trabaja en equipo para sacar las cosas adelante. Puntajes de 43. Piensa que las discusiones son bien manejadas en su equipo. Normalmente opina lo contrario. Un factor muy importante, las satisfacciones psicológicas. Puntaje aquí vemos de 43. Fíjense cómo existen estos rubros donde solamente el 36% de la gente dice disfrutar su trabajo. Es decir, se encuentran prácticamente en la organización, voy a trabajar solo para ganarme la vida, solo porque tengo que comer, porque no disfruto lo que tengo, porque no tengo crecimiento quizá. Así se percibe esta gente. Recibe suficiente reconocimiento de su trabajo, entonces podríamos traducirlo como que pues cerca de un 64% no recibe reconocimiento de su trabajo. Este puntaje de 29, solamente el 29% se siente segura en el trabajo. Entonces ya hay variantes donde pues a ustedes como especialistas ya les toca trabajar un poco más, porque ver números como estos, pues sí, nos hace tener planes de acción. Y así nos lo va a presentar con cada una de las variables. La comunicación, cómo la comunicación hay preguntas que están siendo castigadas. 29% siente que hay buena comunicación en la empresa. Solo el 29%. Vean, creo que vi una de 14. Las quejas son atendidas. Solamente el 14% de estas personas considera que son atendidas dichas quejas. La imagen de la organización, pues aquí salieron bien, salen por encima del promedio, pero no por eso quiere decir que no existan prioridades a trabajar. ¿Por qué? Porque hay preguntas, como les mencioné, que tienen un promedio y que salen por abajo de este promedio, como lo pueden ser esta, la del 64, que solamente el 64% de estas personas respondió que la organización se conduce suavemente y con efectividad. Los beneficios también. Aquí salió muy por encima del promedio. 100% de personas piensa que existe en la organización un buen plan de seguros, quizás sea de estas organizaciones donde el seguro de gastos mayores, seguro de gastos médicos de cobertura amplia, pues existan, entonces pues se sienten a gusto. La paga sea buena, pero el desgaste que se tiene por el tema de clima y estos líderes que se conducen, se ven así. Y la parte que les había presentado en la diapositiva anterior de la adaptabilidad del grupo. Aquí ya nos va a dar un poco de más material porque con una adaptabilidad
baja de este número de 1.5, este grupo de personas está teniendo esto, situaciones cambiantes que su adaptabilidad conductual de estos líderes está afectando, está mermando las condiciones climáticas. Y nos da todas estas características. Alertas sobre liderazgo, también nos lo va a puntualizar, todo esto que ya veníamos hablando. Y los siguientes pasos, recomendaciones que hacemos en cuanto a el reporte de Redding. Esto es lo que nos presenta un reporte de clima gerencial. Es por eso que hacíamos hincapié en poder utilizar este tipo de reportes para realizar en tanto lo que puede ser microclima y climas gerenciales en toda la organización para medir este impacto de conductas que se viven hoy en día. Nosotros hacemos a veces esta recomendación de que se mida clima no como un protocolo estandarizado de que se tiene que medir cada año y prácticamente solo imprimir, dar el carpetazo y listo. No, hay que medir, y la importancia de medirlo es para saber en dónde estamos parados actualmente, cómo se encuentran las condiciones. Muchas organizaciones que lo vienen haciendo año con año, por ejemplo, no consideran estos promedios que vemos aquí, porque estos promedios son de cerca de 70,000 personas que han hecho una encuesta de clima. Es decir, bueno, ahorita ya van en 100,000. 100,000 encuestas de clima, estos son los promedios, pero a veces, ¿qué pasa? Hay empresas que tienen un giro diferente, como pueden ser las farmacéuticas. Entonces dicen, no, yo no me baso en estos promedios que dice el reporte Redding, yo me baso en los promedios de años anteriores. ¿Y qué es lo que hacen? Generan los reportes, cómo estábamos el año pasado, cómo estamos ahorita, hubo un crecimiento o decreció esta parte o decreció esta variable. ¿Por qué? Vamos a meternos al detalle. ¿Qué pasó? Hubo un nuevo gerente, hubo una nueva condición, como lo puede ser ahorita este fenómeno de la pandemia, cosas como estas que se pueden presentar. ¿Ok? Y es por eso que se hace mucho este hincapié. La importancia también de medir clima y trabajar con ese tema de percepción con las personas es para generar este engagement. Mucha gente, y ahorita lo podría hacer cuando presente la plataforma al momento de que se contesta, mucha gente al momento en el que va a contestar una encuesta de clima, nosotros tenemos habilitado la opción anónima para que alguien diga, no, pues mis datos los quiero anónimos y tengamos una mejor veracidad de la información, de que lo que está contestando es 100% real su percepción y no se está viendo influenciado por alguna condición. Muchos en recursos humanos me dicen, no, Iván, es que me gustaría que deshabilitemos esa opción, yo sí quiero saber qué puso Juanito Pérez. Pues sí, sí se puede hacer, nos lo permite el sistema. El tema es de que alguien, cuando ya se siente y tenga que poner sus datos, Iván Aguilar, departamento, Customer Experience, Reading Assessments, la manera como yo ya sé que van a ver mis datos, pues yo ya no voy a estar tan a gusto o mucha gente no sabe con qué finalidad se hace esto. Piensan luego cuando les dicen, oye, tienes que contestar esta evaluación. Ay, es que si me va mal, me van a correr. Es que si contesto mal, nos van a despedir. Es que dicen que si nos va mal como grupo o como departamento en eso, nos van a cancelar el bono que nos habían prometido por este trimestre. Cosas como estas, la verdad es que sí, suenan chuscas, pero son muy ciertas. La gente lo percibe y se hace un radiopasillo donde se empieza a hacer este tema de fake news que tanto están de moda y empiezan esto de que, oye, dicen que si contestas mal, se cancela nuestro bono. Dicen que es porque quieren hacer recorte de personal y que quien no esté a gusto en la organización, pues le van a dar las gracias. Entonces, sí, es muy importante lanzar un comunicado con los alcances del por qué se va a hacer. Queremos mejorar, por ejemplo, el tema de clima y las satisfacciones con todo el personal. Y aquí, pues, sí, ustedes son los mejores, ustedes son los expertos.
Ustedes son los que conocen a ese personal. Pero sí, la recomendación que le hacemos en Reading es de que se tomen ese tiempo o es hacer este protocolo en el cual se haga con más tacto hacia las personas para tener una mejor muestra de clima y generar ese engagement, generar ese compromiso en el que la gente pues sí se sienta responsable de los resultados, porque al último esto va encaminado a que si los resultados individuales o colectivos por grupos de trabajo, cuando la efectividad es tangible y es buena, la efectividad en cuanto al nivel organizacional crece. Y en todas las organizaciones lo que se quiere es tener esta parte del crecimiento. Y qué mejor cuando la gente presenta este engagement. Entonces, voy a presentar la plataforma. Me gustaría conocer si hay alguna duda, algún comentario que quisieran hacer al respecto. Yo tengo una pregunta por el tipo de preguntas que veo y cómo se está como generando el reporte, que siento que sigue como muy dirigido a líderes y no como genérico. ¿Cómo hacen o qué recomiendan? Nosotros somos una multinacional, pero el 70% de mis empleados son operarios. Y mucho de lo que me pasa es que hay mucho nivel de confusión en cuanto a ciertas preguntas que para ellos no son válidas. A ver, si le preguntas a un operario con el ejemplo preciso que pusiste de los horarios, un operario te trabaja de noche, fines de semana y todo eso, entonces su realidad no me parece muy orientada en la evaluación, para serte sincera, a ese nivel. ¿Tú recomendás que mejor a niveles operarios no se trabaje con esta? Me parece fenomenal para nivel de liderazgo y de niveles administrativos quizá, pero no sé si me suena muy complejo o muy fuera Sí. de foco para operarios. Me refiero a plantas, industrias como tal. ¿Tú me recomendarías que mejor no aplique esta misma herramienta? De hecho, no, Marta. Mira, contamos, y lo fantástico esto, o de este reporte, sí, es para temas de liderazgo, y por eso presenté este reporte de clima gerencial. Pero tenemos clima nada más, clima organizacional. Y también está la parte que lo podemos manipular donde ustedes le pueden meter preguntas. Digo, no ustedes directamente, sino me las pueden pasar y pueden formular preguntas más específicas. Yo, por ejemplo, trabajé hace unos meses con una empresa que nos pidieron hacer preguntas muy tajantes, donde preguntaban, ¿has sufrido acoso laboral? ¿Has sufrido violencia en tu departamento de trabajo? Preguntas más en específicos, donde tienen que ser, sí, también dicotómicas. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Orientadas hacia esa narrativa. Entonces, se pueden formular preguntas para estos departamentos, Marta, operativos, que puedan ser personalizadas. ¿Consideras que los horarios de trabajo sobrepasan tu esfuerzo o te ves sobrepasado por las cargas laborales que vives? ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Entonces, sí, podemos formular ese tipo de preguntas y tener una muestra de más de 80 preguntas en el reporte y una mejor percepción de todas estas personas. Ok, entendido. Creo que sí, en efecto, por el ejemplo que estás poniendo de clima gerencial, me salían, se me va mucho de lo, y yo estaba pensando en el clima organizacional completo. Gracias. Ok, perfecto. Bien, entonces voy a presentar la plataforma. Así tenemos la plataforma, ¿ok? Era lo que les comentaba para todos los que ya tienen acceso. ¿Dónde se descargan estos reportes? Aquí, reportes organizacionales. Y este es el reporte que yo ahorita utilicé, RCG, reporte de clima gerencial. Pero vamos a ver el caso, por ejemplo, Marta, que no quisiéramos meternos a temas de liderazgo, donde quisiéramos ver nada más la percepción de este grupo de personas, pues nos vamos aquí solamente en Clio.
En esta cuenta no tengo, por alguna razón se me... Okay, para que veamos cómo la muestra que nos va a dar, pues salen ya sin las variables del tipo de clima, de cómo este grupo de líderes están afectando. Entonces, aquí ya tenemos unas encuestas de clima que están capturadas. Entonces, yo los voy a agarrar al azar. Yo elijo, pues bien, quiero tomar esto y esto. O si tuviese departamentos, por ejemplo, aquí no lo hay, pero si tuviese una muestra más larga y quiero filtrarlo, quiero ver qué es lo que opina mi departamento operativo, mi departamento administrativo, mi departamento contable, mi dirección general, pues lo puedo hacer directamente aquí. Genero mi reporte y listo, lo generamos de esta manera. ¿Ok? Tenemos también el reporte de la norma 035 para todos los que nos escuchan y que están desde México. Por ahí en 2019, la Secretaría del Trabajo y Prevención Social sale una nueva reforma en la Ley Federal del Trabajo donde pide que en todas las organizaciones el tema de riesgo psicosocial que se vivía se tenía que medir. Y ahora, para anteceder una posible visita de la Secretaría, pues todas las organizaciones deben de tener en mano, deben de tener por ahí archivado un diagnóstico de clima organizacional. Ese webinar o ese reporte lo tenemos preparado para otro webinar porque son preguntas un tanto diferentes. El 80% de las preguntas son las mismas que ya trabajamos. Aquí ya se descargó mi reporte de clima. Y como verán, aquí ya no nos metemos con el tema de líderes. Aquí ya nada más nos dice las preguntas, cómo salieron. De igual manera, trabajamos con los porcentajes de las 8 variables que tenemos. ¿Ok? Déjenme regresar a la presentación. Estas son las 8 variables que les acabé de mostrar, que les acabé de presentar sobre el reporte. Me fui directo a ellos, pero como esta presentación se las estaré compartiendo si es que lo desean, nada más mándenme un correíto por ahí a la invitación que les hice de webinar para poder hacerles llegar la presentación y si quieren algún modelo de reporte demostrativo. ¿Ok? ¿Qué sigue? ¿Qué pasa cuando ya finalizamos encuestas de clima, cuando ya se trabajó con todo un personal, ya se realizaron todos ese trabajo titánico? Porque la verdad es que es difícil mover a la gente para que lo conteste. Nosotros en Reading, ¿qué opinamos? Para mejorar esta parte del clima, sí, es parte fundamental conocer las conductas de estos líderes, conocer cuál es el tipo de clima que se vive. La opinión que ya vimos bien en resumen de los 8 factores, no es necesario que se trabajen en las 8 variables, en estos 8 factores de clima. Focalizar esfuerzos, focalizar cuál es en la que quisiera incrementar. Caso principal que les hablaba de beneficios, pues sí, ante eso, ¿qué se puede hacer? No porque salgan mal, van a decir luego, sí, vamos a proponer aumentos de sueldo para todos. Pues quizá no. El tema económico a veces en las organizaciones no es el mismo. La oferta salarial está dictaminada por alguna razón y la aprobación viene desde Dirección General. Entonces, hay factores en los cuales ustedes no pueden moverle mucho, pero hay muchos otros que sí. ¿Ok? Entonces, establecer planes de mejora para trabajar en cuanto al análisis de los factores, de las preguntas, pues esto es lo que nos va a encaminar a generar el engagement y esta parte que les hablé. Bien, entonces, no sé si se nos acaba el tiempo, no sé si quisieran agregar alguna duda, comentario. De mi parte, no tengo problemas en cuanto a poderme alargar un poco más. No tengo nada programado ahorita, pero entiendo que sus agendas sí se pueden ver comprometidas.
para poderle seguir hablando un poco. Entonces, vamos a dar este espacio para poder aclarar dudas, comentarios, y si quieren alargarse un poco más, con todo gusto, yo tengo toda esta apertura. Yo una pregunta solamente, ¿el mínimo de personas o de líderes que se requeriría para hacer el estudio? El grupo para que nos saque esto, mira, el índice de efectividad colectiva y la adaptabilidad de su liderazgo, que sale con este reporte, es mínimo 5 líderes. Mínimo 5. Puedes hacerlo, si tienes 20 líderes, pues con los 20 mejor. Porque entre mayor sea la muestra, se va homogenizando más las conductas. Entonces, no es lo mismo que si nada más un líder lo metiéramos. De hecho, por eso tiene un candado la plataforma y solamente les permite generar el reporte para, no solo para un líder, sino tiene que ser un promedio de mínimo 5. No sé si con esto aclaraba tu duda. Ok, vamos a ver por ahí. Elsa, ¿sabe si en cultura colectiva tiene habilitado el diagnóstico para poder aplicarlo? No se tiene habilitado, Elsa, pero yo creo que de hecho teníamos por ahí pendientes con ustedes una reunión desde la semana pasada. Regálame un correíto para poder planificar algo, poderles dar mejor material de todo lo que se podría hacer. Sé que ya tienen por ahí proyectos con el ingeniero Serralde, entonces no me gustaría meter ahorita ruido, pero sí, sin ningún problema lo pueden aplicar. Ya nada más adelante nos coordinamos para hacerlo. Más dudas, preguntas. Mónica, agradezco la copia de la presentación, ¿ok? Iván, soy Mónica. Quería preguntarte sobre este índice de efectividad colectiva y también de adaptabilidad de liderazgo. Cuando todas las personas pues tomen la encuesta del clima, ¿estos dos índices es una encuesta aparte o es la misma que toman todas las personas? Ok. Qué buena pregunta, porque a veces se quedan estas dudas, ¿sabes? Voy a presentar mi pantalla. Cuando una persona contesta o cuando solicitamos a que la gente realice una encuesta de clima organizacional, consta de 80 preguntas. Las preguntas son las mismas de clima organizacional que para clima gerencial. ¿Qué es lo que lo hace diferente uno u otro reporte? Meterle esta parte de los diagnósticos de efectividad gerencial. Es lo que hice aquí, los reportes de clima gerencial. Selecciono la muestra de la gente que contestó clima y ahora me voy a esta parte donde dice diagnósticos de clima gerencial. Aquí me meto a seleccionar a los líderes, por ejemplo, que considero que impactan directamente sus conductas en el clima que se vive en la organización. Entonces yo digo, bueno, voy a agarrar a Esther, Gerardo, a Carlos, a Sergio, me falta uno, y a Genoveva. Entonces ahí ya lo tengo esta parte y listo, genero mi clima gerencial por estos marcados. Esta es la manera en la que se genera el reporte. Entonces, aquí, como decimos en México, matamos un pájaro dos pájaros de un tiro. Con una encuesta que conteste la gente, a ustedes como recursos humanos, la plataforma les va a permitir generar un diagnóstico de clima organizacional, este reporte genérico, y generar el reporte de clima gerencial, que es el que les mostré que estamos generando ahora, donde valoramos las conductas por parte de estos líderes. Iván, esas conductas pueden ser como muy positivas, también muy negativas, ¿verdad? Cuando tú haces esa elección, digamos, al dedo, tú estás escogiendo a líderes que son, digamos, potenciales o que son positivos o también negativos. Ah, ok. Mira, no. Estos líderes, que de donde sale la efectividad colectiva, sale de su diagnóstico de efectividad gerencial. No sé si tú actualmente ya ocupes estos diagnósticos.
los DECs. ¿Es así, Mónica? Sí. Sí, ok. Como tú conocerás en estos diagnósticos de efectividad gerencial, lo que miden es tu conducta en acción. Cómo un grupo de conductas te llaman a tener una efectividad gerencial desde muy baja hasta muy alta. ¿Qué estilo preferente? ¿Qué tipo de conducta te viene bien? ¿Cuál prefieres utilizar? ¿Con qué frecuencia utilizas los 4 estilos? ¿Los utilizas en alta o baja efectividad? Esto se gana a través de la percepción de situaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Imagínate que yo soy el gerente, independientemente del estado de ánimo que yo tenga, o sea, independientemente si yo puedo hacer, porque a veces la gente cuestiona el tema de personalidad, si soy extrovertido o introvertido. No, aquí no nos metemos en eso. El diagnóstico es conductual, el DEC. Entonces, ¿qué sucede? Si yo soy una persona dedicada, mi estilo preferente es dedicado, tengo empuje, tengo drive, eso es lo que a mí me gusta hacer, pero en mi centro de trabajo, en mi día a día, ¿con qué frecuencia utilizo, no sé, el separado, el relacionado, el integrado y aparte el dedicado? ¿Okay? ¿Con qué frecuencia los utilizo? Por las acciones que yo tomo, quizá yo soy un líder, un gerente de proyectos donde tengo que tomar decisiones en base a consenso, en base a grupos, genero sinergias, le pregunto qué es lo que hace el área de ingeniería, el área de diseño y también tengo temas con otros departamentos. Bueno, entonces ahí mi estilo, la frecuencia que pongo en marcha mayormente, y súmale que soy efectivo, pues entonces utilizo parte de estilo ejecutivo. ¿Ok? Pero también soy apegado a normas, procedimientos, hechos, pues podría denominarme como burócrata. Entonces, eso es conducta. Entonces, imagínate, ok, esas son las conductas que Iván Aguilar pone en marcha y súmale las conductas que pone el otro gerente y el otro para dar 5. Entonces, de esas conductas y de esa efectividad colectiva que presentamos grupalmente, es de ahí donde sale este número, este rubro. ¿Ok? No sé si con eso queda un poquito más claro. Sí, muchas gracias. Ok, por ahí si nos compartes la presentación, claro que sí. Ariana, me gustaría que me compartiera la presentación. Claro que sí, Ruth, con gusto. Y no sé si tengan alguna otra duda, algún comentario en cuanto también puede ser la segmentación. ¿Cómo se ve para las personas? Creo que esta parte agregaba mucho valor. ¿Cómo la gente va a contestar un diagnóstico de clima? ¿Cuáles son las instrucciones? Ok. Hemos hecho modificaciones en la plataforma hoy en día que la verdad es muy, muy fácil poder aplicar clima tanto para ustedes como para las personas, porque es cuestión de darles nada más una serie de instrucciones a seguir y estas personas con ello pueden ingresar. Las instrucciones pueden ser estas. Ingresa a la página www.test.readingassessments.com y pone este usuario y pone esta contraseña. Ese usuario y esta contraseña yo me encargo de generárselos. Por ahí, no sé si dentro de este aforo que tenemos haya gente que ya haya hecho encuestas de clima y que tenían así varios usuarios, varias contraseñas. ¿Hay alguien en este grupo que lo tenía así? Sí. Sí, yo, Mónica Rojas de Sumar. Mónica, qué bueno que te vemos por aquí. Mira, qué bueno que estás por aquí y te voy a utilizar de ejemplo porque esa era una manera tradicional y una manera de alguna manera, de cierta manera más bien, atacar el desertor de la gente y a veces esta rigidez que tienen muchas personas para acatar instrucciones. ¿Por qué? Porque a la gente, si tú le dices, métete a esta página, pon este usuario, pon esta contraseña y contesta, la verdad es que me tocó verlo, gente que les ponía con Arial 40, da clic donde dice contestar Clio, donde está, contestar
encuesta de clima. Y la gente le pica por otro lado, le empieza a dar aquí, oye, ¿qué pasa si le doy en idioma? ¿Y qué pasa si le doy acá? Entonces empiezan a hacer un chilaquil de esto. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Teníamos o tuvimos que hacer usuarios y contraseñas individuales para cada personaje, para cada departamento. Entonces, la estructura que hicimos hoy en día o la manera en la que en Reddit nos recomendábamos actualmente usarlo es de que exista un solo usuario, una contraseña para todo el personal, para todos, y entonces las instrucciones, aquí viene lo complejo, lo complejo para ustedes. Las instrucciones decirles, ok, no importa si me eliges que quieres tus datos anónimos o no, ok, pero que sea obligatorio que selecciones a qué compañía perteneces. Este es mi usuario y está de demostrativo. Entonces, aquí eliges qué compañía, ok, yo pertenezco a Assessments, y que elijas a qué departamento estás. Ah, ok, yo pertenezco al departamento de desarrollo. Ah, o no, yo soy de sistemas. Yo pertenezco, no sé, al departamento de soporte. Pero estas son instrucciones que desgraciadamente mucha gente también se los brinca y como ya nos hemos dado cuenta, no sabe seguir instrucciones todo el personal. Y entonces dejan todo en blanco. ¿Y qué era lo que pasaba? A pesar de eso, hicimos un desarrollo aparte donde le forzábamos a toda esta gente en que no, a pesar de que ya lo elegiste antes, selecciona por favor tu departamento al que perteneces. Ah, ok, yo soy el departamento de Customer Experience. Ok, yo pertenezco a sistemas. Para que forzosamente tenga que elegir algo. Y ya posterior a eso, ahí sí, ya empezará a contestar. ¿Por qué lo hacíamos de esta manera? Porque con un solo usuario y una sola contraseña, teníamos por ahí algunos clientes que tenían que evaluar a más de 80,000 personas. Eran cadenas, pues sí, muy, muy grandes. Y era difícil estarle dando un usuario y una contraseña a cada área. Entonces se hizo de esa manera genérico. ¿Por qué se hizo así? Pues sí, porque la gente no es muy buena siguiendo instrucciones. Pero ¿por qué lo recomendamos segmentarlo? Pues para conocer la percepción climática de estos factores en diferentes áreas. Porque no es lo mismo, como ya lo mencioné, la percepción que se vive en el área de operaciones que en el área administrativa. Entonces, es por esto que se hace esta segmentación así. ¿Bien? Pero si alguien considera que no, yo no confío en mi gente, yo desconfío totalmente de mi personal, creo que no son muy aptos y realizando el apego a las instrucciones. Yo quiero darles un usuario y una contraseña a cada departamento y que lo hagan pues ya categorizado y segmentado a ese. Yo ya sé que si puse Reddit Assessments ADM, pues ese usuario es para el área administrativa. Reddit soporte, pues nada más está ahí la gente de soporte. Entonces, si ustedes lo quieren hacer así, pues sí, el sistema nos lo permite. Ahí ya tendrían que buscarme a mí para que les genere sus usuarios y entonces ustedes ya lo puedan configurar. La verdad es que la configuración es muy fácil. Cuando ya tienen su cuenta, como lo pongo ahora, estoy aquí con otra cuenta. Ya para ustedes puede ser muy, muy fácil segmentar. Ustedes me dicen, ¿sabes qué? Necesito 10, 20 usuarios porque son 20 áreas, quiero pensar, de trabajo. Entonces, aquí ya tengo, ok, Iván, entonces yo me doy a la tarea de generarles este usuario, clima. Ustedes solamente lo que van a hacer es editarlo y lo van a editar aquí, en los campos forzados. ¿Qué quiero decir con esto? Que entonces este usuario de clima va a tener el nombre forzado, aquí lo palomeo para que esté forzado, Reddit 2020 o Reddit 2021. Quiero que esté forzado el departamento Customer Success. Y si quiero forzar nota 1 o nota 2, no le hagan mucho caso al título, son solamente
divisiones para segmentar áreas. Entonces yo quisiera, ok, este es nota 1 y yo quiero que ese usuario es nada más solo para mi turno matutino. Bien, lo puedo forzar. Entonces, ya cuando la gente le generamos a ustedes, le configuran este usuario, pues ya queda determinado, ya queda configurado para que no haya margen de error, para que al momento en el que ya va a contestar su encuesta, aquí, le da a insertar, pues entonces ya no es necesario que esto elija, ya viene forzado. Entonces, aunque quisiera darle clic en otra parte, el sistema no se lo va a permitir. ¿Por qué? Pues porque ustedes ya lo configuraron, ya lo determinaron por él, se adelantaron a que exista el error humano o que este margen de error se eleve y entonces ustedes ya lo hicieron. Entonces, es por eso que recomendamos dicha segmentación para que también posteriormente a ello, ustedes al momento de que generen el reporte, desde acá, les permita dividir estas áreas. Ok, mira, este es del departamento de Customer Success. Quiero el del coordinador. Pues ya está configurado, ya no lo anden divagando por ahí. Ok. Bien, vamos a ver, por ahí veo que me escriben comentarios. ¿Incluye el reporte algunas recomendaciones de plan de acción para corregir el tema de los indicadores que nos salgan más bajos? ¿Existen recomendaciones? Sí, son un tanto genéricas. Por ahí, quien nos haya escrito. Déjame ver. Mira, las recomendaciones que nos hace el reporte, como esto, dice, presentamos algunas características del grupo y aquí las alertas. Estas alertas sí van encaminadas en cuanto a conductas, pero están un poco superficial, si lo quieren llamar, porque nos da un checklist también de los siguientes pasos, pero no son como tal ideas puntuales. ¿Yo a qué te podré invitar? No sé quién sea este usuario de Trust. Ya se me fue. Trust. Yo te recomendaría que cuando lo quieras interpretar o cuando quieras profundizar un poco, si es que lo deseas presentar o proyectar, acércate a nosotros, échanos una llamada, si quieres me buscas a mí directamente o con el consultor que hicieron el servicio y con todo gusto te podemos apoyar en la presentación. Okay. Mónica, Oliván, también por favor compartir la presentación. Cuenta con ello, Mónica. Y definición o características del reporte. Ok. Sí, sin problema te mando todas estas definiciones de los tipos de clima. Okay. Flor. No, es la primera vez que lo trabajaremos. Ah, ok. Sí, porque entonces no tenían diagnósticos anteriores. De acuerdo. Elisa. Ah, ok. Perfecto, Eli. Sí, con gusto. Entonces, sí, sin problema. Cuando quieran aplicar clima, me pueden buscar, ya sea para que les genere su usuario, su contraseña, y podamos configurar más estas partes de la segmentación de clima que existe. Okay. Pues sin más por el momento, no sé si existe algún otro comentario. Prácticamente hemos visto todo lo que conllevan los diagnósticos de clima gerencial. Nos metimos un poco con el organizacional. Y no sé si quieran agregar algo más antes de despedirnos. No, solo muchas gracias de verdad por tu tiempo. Perfecto, con gusto, Mónica. Cualquier cosa que necesites también más adelante, pues tienes mis datos de contacto y sin problema. Muchas gracias, Iván. Gracias, Iván. Gracias, Elsa, Peter. Muchas gracias. Ok, pues me despido entonces de ustedes. Les deseo que pasen un excelente viernes y un muy, muy buen fin de semana. Cuídense mucho. Seguimos en contacto.
Me quedo por aquí unos 5 minutos por si alguien quisiera comentar algo. Si no, pues ya se pueden ir retirando. Un gusto, que tengan linda tarde. Muchas gracias, Iván, igualmente. Gracias.